Mi sobrina me llamó, nadie, y mis padres se rieron a carcajadas. Me fui en silencio. Cuando papá reclamó su pago esa noche, solo respondí, resuélvelo tú. Al día siguiente, el pánico se apoderó de ellos. No puedes sentarte con nosotras. Mamá dijo que no eres nadie. Mi sobrina de 7 años, Sofía, me miró con los ojos en blanco, con un desdén ensayado que ninguna niña de su edad debería poseer. Las palabras quedaron suspendidas en el aire del apretado comedor de mis padres en Omaha. Y entonces la mesa estalló en risas. Mi madre se tapó la boca, sacudiendo la cabeza como si fuera lo más divertido que hubiera oído en todo el año. Mi padre se golpeó la rodilla, con lágrimas asomando en las comisuras de sus ojos. Y mi hermana, Verónica, de 25 años y fuente de esa pequeña frase venenosa, se limitó a sonreír con suficiencia desde el otro lado de la mesa, con el brazo protectoramente sobre los hombros de su hija. Yo me quedé allí, sosteniendo una fuente de cazuela que había traído para la cena del domingo, la misma cena a la que había asistido durante años, la misma cena que había financiado durante más tiempo del que quería recordar. Las risas continuaron, rebotando en las paredes de una casa cuyo alquiler yo había estado pagando durante los últimos 6 años. Mi nombre es Elena y tengo 34 años. Trabajo como coordinadora de logística para una empresa de transporte regional aquí en Omaha, un trabajo que me mantiene ocupada 60 horas a la semana y me paga lo suficientemente bien como para permitirme mi propio apartamento, mi propio coche, y aparentemente, la existencia entera de mi familia. Durante 6 años, he sido la mano invisible que mantiene las luces encendidas en esta casa, la despensa llena de comida y al casero lejos de su puerta con avisos de desalojo. Y durante 6 años, me han tratado como si fuera inferior a las personas a las que mantengo. Verónica se quedó embarazada a los 18 años. Nunca terminó la universidad comunitaria, nunca tuvo un trabajo por más de 6 meses y nunca se mudó de la casa de nuestros padres. Sofía fue el resultado de una breve relación con un hombre que desapareció antes de su primer cumpleaños. Y desde entonces, mi hermana ha hecho de ser madre soltera su identidad completa. No el tipo de madre soltera trabajadora que lucha y se sacrifica. No, el tipo que espera que todos los demás se sacrifiquen por ella mientras se queja de lo difícil que es su vida. Mis padres consintieron todo esto. Dejaron que Verónica volviera a casa después de que su breve intento de independencia fracasara. La dejaron quedarse sin pagar alquiler mientras ellos luchaban por llegar a fin de mes. Y cuando sus propios problemas financieros se volvieron demasiado pesados, recurrieron a mí. No con gratitud ni humildad, sino con expectación. Como si fuera mi deber limpiar el desastre que habían creado. Recuerdo la primera vez que mi padre me pidió dinero. Lo llamó un préstamo. Dijo que estaban un poco cortos ese mes y prometió devolvérmelo. Eso fue hace 6 años. El préstamo se convirtió en un pago mensual. El pago mensual se convirtió en una expectativa. Y en algún momento, mi contribución dejó de ser apreciada y empezó a ser exigida. La fuente de la cazuela se sentía pesada en mis manos mientras las risas finalmente se apagaban. Miré alrededor de la mesa a los rostros de mi familia. Mi madre, que no había trabajado en 15 años y pasaba sus días viendo la televisión y navegando por las redes sociales, mi padre, que trabajaba a tiempo parcial en una ferretería y gastaba la mayor parte de su sueldo en billetes de lotería y cerveza, mi hermana, que nunca había contribuido con un solo dólar a este hogar, pero de alguna manera se sentía con derecho a menospreciarme, y Sofía, una niña inocente a la que se le estaba enseñando que la crueldad era aceptable y que la persona que más te ayudaba merecía el menor respeto. Dejé la fuente de la cazuela en la encimera. No dije una palabra. Simplemente me di la vuelta, cogí mi bolso del gancho junto a la puerta y salí de esa casa. Oí a mi madre llamarme. Algo sobre ser demasiado sensible. Algo sobre aprender a aceptar una broma. Seguí caminando. Me subí a mi coche, arranqué el motor y me alejé de la casa que había estado pagando, de la familia a la que había estado manteniendo, de la vida que había estado viviendo para todos menos para mí. Esa noche, me senté sola en mi apartamento, el silencio era a la vez reconfortante y sofocante. Mi teléfono estaba en la mesa de centro y lo miré como si fuera a explotar. Sabía lo que venía. Podía sentirlo en mis huesos. De la misma manera que puedes sentir que se acerca una tormenta antes de que caigan las primeras gotas de lluvia. El mensaje de texto llegó a las 9:47 de esa noche.
Era de mi padre y era exactamente lo que esperaba. Hola, hija, solo para saber cómo estás. El pago sigue siendo para mañana, ¿verdad? El alquiler vence el día 1 y el casero ha estado muy estricto últimamente. Leí el mensaje 3 veces. No había ninguna disculpa por lo que había pasado en la cena. Ningún reconocimiento de que su nieta me había llamado nadie mientras él se reía. Ningún reconocimiento de que acababa de ser humillada delante de toda mi familia. Solo un recordatorio de que se esperaba mi dinero a tiempo. Algo dentro de mí cambió. No era exactamente ira. Era algo más frío, algo más definitivo. Era la comprensión de que había estado dando y dando y dando, y todo lo que había recibido a cambio era falta de respeto, desprecio y la expectativa de que seguiría dando hasta que no me quedara nada. Escribí mi respuesta con cuidado, con los dedos firmes sobre la pantalla. Resuélvanlo ustedes. Pulsé enviar y dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa. Por primera vez en 6 años, sentí algo que casi había olvidado que existía. Me sentí libre. Pero también sabía que esto era solo el principio, y que la tormenta que había sentido acercarse estaba a punto de tocar tierra. A la mañana siguiente, me desperté con 17 llamadas perdidas y 43 mensajes de texto. Mi teléfono había estado vibrando toda la noche, pero le había quitado el sonido y dormí mejor que en años. Revisé los mensajes mientras tomaba mi café, observando la progresión de la confusión a la preocupación y al pánico absoluto. Los primeros mensajes eran de mi padre, intentando aclarar lo que quería decir. ¿Resolver qué? Y es una especie de broma. Luego vinieron los mensajes de mi madre, empezando suavemente y escalando rápidamente. Elena, cariño, por favor, llámanos. Estoy segura de que esto es solo un malentendido. Seguido de Elena, esto es serio. Tu padre está muy molesto. Y finalmente, no puedes hacernos esto después de todo lo que hemos hecho por ti. La ironía de ese último mensaje no pasó desapercibida. ¿Después de todo lo que habían hecho por mí? Intenté pensar qué implicaba eso exactamente. Me criaron, sí. Me alimentaron, me vistieron y me dieron un techo hasta que cumplí 18 años. Pero también lo hicieron todos los demás padres en América. Ese era el mínimo de su responsabilidad, no un favor extraordinario que les diera derecho a mi apoyo financiero por el resto de mi vida. Los mensajes de mi hermana llegaron más tarde, sobre las 3 de la madrugada. Debió de despertarse y mirar el teléfono. ¿Qué demonios te pasa? Y mamá y papá están desesperados y tienes que arreglar esto ahora mismo. Ni una sola palabra de disculpa. Ni un solo reconocimiento de que su hija me había humillado en su mesa mientras ella se sentaba allí y se reía. Solo exigencias. Siempre exigencias. Pensé en los años que había pasado tratando de mantener a flote a esta familia. Las horas extras que trabajé para poder enviarles dinero extra durante las vacaciones. Las vacaciones que nunca tomé porque no podía permitirme faltar a un sueldo cuando dependían de mí. Las relaciones que dejé marchitar porque siempre estaba demasiado cansada, demasiado estresada o demasiado concentrada en asegurarme de que todos los demás estuvieran cuidados. Recordé la vez que Verónica me pidió que le comprara a Sofía una bicicleta nueva para su 5º cumpleaños porque quería ser ella quien se la regalara, pero no podía permitírselo. Compré la bicicleta. Verónica se llevó todo el crédito. Sofía nunca supo que fue su tía quien la pagó. Ese era el patrón, yo proveía y ellos fingían que todo venía de otro lugar. Yo era la máquina en segundo plano, de la que se esperaba que funcionara en silencio y nunca se quejara. Mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez era mi padre. Lo dejé pasar al buzón de voz y luego escuché el mensaje que dejó. Elena, no sé qué te pasa, pero tenemos que hablar. El alquiler vence mañana y no tenemos el dinero. Hemos estado contando contigo para esto. No puedes echarte atrás ahora sin avisar. Llámame. Sin avisar. 6 años pagando su alquiler y se suponía que debía avisarles antes de dejar de hacerlo. Como si yo fuera su casera en lugar de su hija. Como si les debiera una renuncia formal del puesto de cajero automático familiar. Pensé en devolverle la llamada. Pensé en explicarle todo lo que sentía, todo el dolor, el resentimiento y el agotamiento que se habían acumulado durante años. Pero entonces recordé las palabras de Sofía,
su carita contraída por el desprecio mientras me decía que no podía sentarme con ellos. Recordé la risa de mi madre, las lágrimas de diversión de mi padre, la sonrisa de satisfacción de mi hermana, y me di cuenta de que explicar no cambiaría nada. No me veían como una persona con sentimientos y límites. Me veían como un recurso para ser explotado. Borré el buzón de voz de mi padre sin responder. El día pasó lentamente. Fui a trabajar, me concentré en mis tareas e intenté no pensar en lo que estaba pasando en casa de mis padres. Pero cada vez que mi teléfono vibraba, mi estómago se encogía. Los mensajes seguían llegando, cada uno más desesperado que el anterior. Mi madre me llamó egoísta. Mi padre me llamó desagradecida. Mi hermana me llamó palabras que no repetiré. Al atardecer, el tono había cambiado. La ira seguía allí. Pero estaba teñida de algo más. ¿Miedo? Estaban empezando a darse cuenta de que iba en serio, de que no iba a aparecer para salvarlos en el último minuto como siempre había hecho. Estaban empezando a comprender que la red de seguridad que habían dado por sentada había sido retirada. Me preparé la cena, una simple pasta con salsa marinara, y la comí en la mesa de mi cocina mientras leía un libro. Fue la noche más tranquila que había experimentado en meses. Sin llamadas sobre problemas de dinero, sin mensajes de texto sobre gastos inesperados, sin culpa sobre si estaba haciendo lo suficiente por personas que no hacían nada por mí. Pero mientras lavaba los platos y me preparaba para dormir, sabía que mañana sería diferente. Mañana era el primer día del mes. Mañana vencía el alquiler y mañana mi familia finalmente tendría que enfrentar las consecuencias de tratarme como si no importara. Me dormí esa noche con una extraña mezcla de emociones. Culpa, porque me habían condicionado a sentirme responsable por ellos. Alivio, porque finalmente había dejado de fingir que su trato hacia mí era aceptable. Y algo más, algo que no había sentido en mucho tiempo, esperanza. Esperanza de que tal vez, solo tal vez, podría empezar a vivir mi vida para mí misma. A la mañana siguiente, mi teléfono sonó a las 6:15. Era mi padre. Esta vez, contesté. Elena, ¿qué demonios está pasando? La voz de mi padre era cortante por el pánico, un tono que nunca antes le había oído. Él solía ser tan relajado, tan despreocupado por cualquier cosa que no afectara directamente a su comodidad. Pero ahora, enfrentando un problema que no podía ignorar, sonaba como un hombre viendo su mundo colapsar. Buenos días a ti también, papá, dije, manteniendo mi voz tranquila y mesurada. Había practicado esta conversación en mi cabeza una docena de veces durante mis momentos de insomnio la noche anterior. Sabía exactamente lo que quería decir. No me vengas con esas. ¿Sabes por qué llamo? El alquiler vence hoy y no tenemos el dinero. Dijiste que lo resolverían, pero no has enviado nada. El casero va a estar aquí al mediodía esperando el pago. Y yo te dije que lo resolvieran, repliqué. Eso significa que ustedes necesitan encontrar el dinero. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Podía oír la voz de mi madre de fondo, preguntando qué estaba diciendo. Mi padre la silenció con impaciencia. Elena, no puedes estar hablando en serio. Hemos dependido de ti durante años. No puedes simplemente cortarnos el grifo sin avisar. Así no es como funciona la familia. Sentí que algo se rompía dentro de mí con esas palabras. Así no es como funciona la familia. Como si yo fuera la que había violado algún pacto sagrado. Como si yo fuera la que había estado tomando y tomando sin dar nunca nada a cambio. Familia, repetí lentamente. Déjame decirte algo sobre la familia, papá. La familia no se ríe cuando una niña de 7 años te llama al nadie. La familia no le enseña a esa niña a menospreciar a la persona que ha estado pagando por todo. La familia no toma tu dinero cada mes y luego te trata como si fueras invisible. Eso fue solo una broma, dijo mi padre, con voz defensiva ahora. Sofía no lo dijo con mala intención. Estás siendo demasiado sensible con todo este asunto. Una broma, dije. Claro. Dime, papá, ¿quién le enseñó a Sofía que yo soy una nadie? Porque las niñas de 7 años no se inventan eso solas. Eso vino de alguna parte, y ambos sabemos exactamente de dónde. Otra pausa. Podía oírlo respirar pesadamente. Podía imaginarlo de pie en la cocina de esa casa,
con el teléfono pegado a la oreja, su mano libre frotándose la nuca como siempre hacía cuando estaba estresado. Mira, podemos hablar de todo esto más tarde, dijo finalmente. Ahora mismo, tenemos un problema real. Si no pagamos el alquiler hoy, el casero dijo que iniciará los trámites de desalojo. ¿Entiendes lo que eso significa? Podríamos perder la casa. Entonces te sugiero que empieces a hacer algunas llamadas, dije. Quizás Verónica podría conseguir un trabajo. Quizás tú podrías hacer turnos extra en la tienda. Quizás mamá podría vender algunas de esas cosas que ha estado comprando en los canales de teletienda durante años. Hay opciones, papá. Simplemente ya no me incluyen a mí. ¿Vas a dejar que nos desalojen? Su voz se quebró en la última palabra. A tus propios padres, a tu propia hermana y sobrina. Cerré los ojos y respiré hondo. Este era el momento que había estado temiendo. El momento en que intentarían hacerme sentir como la villana por negarme a ser explotada por más tiempo. Tenía que mantenerme fuerte. No estoy dejando que nadie haga nada, dije. Simplemente no voy a pagar por personas que me tratan como basura. Eso no es abandono. Es amor propio. Algo que debería haber encontrado hace mucho tiempo. La voz de mi madre se oyó por el teléfono, más fuerte e histérica. Debió de arrebatarle el auricular a mi padre. Elena, por favor. No sé qué te ha pasado, pero tienes que parar esto ahora mismo. Somos tu familia. Te necesitamos. Necesitan mi dinero, la corregí. Eso no es lo mismo que necesitarme a mí. Lo dejaron muy claro en la cena cuando todos se rieron mientras me humillaban. Lo han dejado claro cada vez que han tomado lo que ofrecía sin una palabra de agradecimiento. Se acabó, mamá. Se acabó ser el cajero automático de la familia mientras me tratan como la decepción familiar. Nunca te tratamos así, protestó ella. Te queremos. ¿Sabes que te queremos? ¿De verdad?, pregunté. Porque el amor no se parece a lo que he estado recibiendo de esta familia. El amor no es que te digan que no puedes sentarte a la mesa porque eres un nadie. El amor no es que ignoren mis contribuciones mientras alaban a Verónica por no hacer absolutamente nada. El amor no es esperar que sacrifique todo mientras no recibo nada a cambio. Hubo silencio al otro lado de la línea. Por un momento, pensé que finalmente podrían oírme, finalmente entender lo que habían hecho. Pero entonces mi madre volvió a hablar, y sus palabras destrozaron cualquier ilusión de progreso. Esto es por celos, ¿verdad? Siempre has estado celosa de Verónica. Siempre has estado amargada porque ella tiene a Sofía y tú no tienes a nadie. Bueno, eso no es nuestra culpa, Elena. Esa es tu elección. Me reí. No fue un sonido feliz. Fue el tipo de risa que surge cuando finalmente ves algo por lo que es. Cuando las últimas vendas caen de tus ojos y la verdad se muestra desnuda ante ti. Adiós, mamá, dije. Buena suerte con el alquiler. Colgué la llamada antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban, pero no por miedo o incertidumbre. Temblaban por el puro alivio de haber dicho finalmente lo que necesitaba decir. Durante años, me había defendido. Había trazado una línea en la arena. Y sin importar lo que sucediera después, sabía que había tomado la decisión correcta. Mi teléfono empezó a sonar de nuevo casi de inmediato. Lo silencié sin mirar la pantalla. Había dicho todo lo que necesitaba decir. Ahora era el momento de dejar que ellos afrontaran las consecuencias de sus elecciones. De la misma manera que yo había estado afrontando las consecuencias de las mías durante 6 largos años. La diferencia era que finalmente me había elegido a mí misma. El primer día de silencio total fue el más difícil. Después de colgar la llamada con mi madre, apagué completamente mi teléfono y lo dejé en un cajón. No podía soportar el zumbido constante, el flujo interminable de mensajes diseñados para hacerme sentir culpable y someterme. Necesitaba espacio para pensar, para procesar, para descubrir quién era yo cuando no me definía mi papel como la proveedora de la familia. Fui a trabajar ese día y me sumergí en mis tareas con una energía renovada. Mi trabajo siempre había sido algo en lo que era buena, algo que me hacía sentir competente y valorada.
La empresa de transporte para la que trabajaba se encargaba de la logística para distribuidores regionales, y mi función consistía en coordinar horarios, gestionar rutas y resolver problemas cuando los envíos salían mal. Era un trabajo desafiante, pero también un trabajo que la gente apreciaba. Cuando hacía algo bien, mi jefe se daba cuenta. Cuando iba más allá, obtenía reconocimiento. Era un contraste tan marcado con mi vida familiar que a veces me preguntaba por qué seguía volviendo con gente que me hacía sentir inútil cuando podía quedarme en un lugar donde me sentía capaz. Mi compañera de trabajo, Teresa, notó algo diferente en mí ese día. Se detuvo en mi escritorio a la hora del almuerzo, con una taza de café en la mano y una expresión curiosa en su rostro. «Hoy pareces diferente», dijo, más relajada. ¿Pasó algo? Pensé en cómo responder a esa pregunta. Teresa y yo habíamos trabajado juntas durante 3 años, y aunque éramos amigables, no éramos exactamente amigas cercanas. Nunca le había hablado de mi situación familiar, nunca me había quejado del dinero que enviaba a casa cada mes o de la forma en que me trataban cuando los visitaba. Siempre me había parecido demasiado personal, demasiado vergonzoso admitir que mi propia familia me veía como nada más que una fuente de ingresos. Tomé una decisión, dije finalmente. Una muy grande. Todavía la estoy procesando. Teresa asintió lentamente, reconociendo que no estaba lista para compartir detalles. Bueno, sea lo que sea, te sienta bien. Hoy tienes una energía que no había visto antes. Después de que se fue, pensé en lo que había dicho. Energía. Eso era exactamente lo que sentía. Durante años, había estado caminando con un peso sobre mis hombros, un drenaje constante de mis recursos emocionales y financieros. Cortar lazos con mi familia no había resuelto todos mis problemas. Pero había levantado ese peso. Me sentía más ligera, más libre, más yo misma de lo que me había sentido en mucho tiempo. Cuando llegué a casa esa noche, finalmente encendí mi teléfono. Las notificaciones llegaron como agua a través de una presa rota, mensajes de voz, mensajes de texto, llamadas perdidas. Lo revisé rápidamente, haciéndome una idea de cómo se había desarrollado el día para mi familia. La mañana había estado llena de pánico y acusaciones. Aparentemente, mis padres habían intentado llamar a todos los parientes que se les ocurrieron, suplicando dinero para cubrir el alquiler. Nadie había podido ayudar. La tía Gloria, la hermana de mi madre, aparentemente les había dicho que había estado esperando esto durante años, que cualquiera podía ver que me estaban utilizando y que era solo cuestión de tiempo antes de que yo le pusiera fin. Ese mensaje de mi madre era particularmente amargo, acusando a la tía Gloria de ponerme en su contra. Por la tarde, el tono había pasado del pánico a la desesperación. Mi padre había ido a ver al casero y le había suplicado una prórroga. El casero, un hombre que nunca había conocido pero al que había estado pagando durante 6 años, había accedido a darles una semana. Una semana para conseguir el dinero o empezar a empacar sus cosas. Los mensajes de la noche fueron los que más dolieron. El rostro de Sofía apareció en mi pantalla en un mensaje de vídeo claramente grabado por mi hermana. La voz de la niña era dulce y confundida mientras decía, «Tía Elena, mami dice que ya no nos vas a ayudar». ¿Hice algo malo? Lo siento si te puse triste. Era manipulador. Obviamente, Verónica la había instruido para que dijera esas palabras, para usar a su hija como un arma para hacerme sentir culpable. Pero a pesar de saberlo, a pesar de reconocer la táctica por lo que era, todavía dolía. Sofía era solo una niña. No merecía quedar atrapada en medio de esto. No merecía ser utilizada como un peón por su madre. Casi cedo. Casi cojo el teléfono y los llamo. Les digo que enviaría el dinero. Les digo que podríamos arreglar las cosas. La fuerza de la obligación era tan fuerte, tan profundamente arraigada, que me costó todo lo que tenía resistirla. Pero entonces recordé lo que Sofía había dicho en la mesa. No puedes sentarte con nosotras. Mamá dijo que no eres nadie. Esas palabras no habían salido de la imaginación de una niña. Habían sido plantadas allí por mi hermana, nutridas por la indiferencia de mis padres, regadas por años de ser tratada como si no importara. Si volvía ahora, nada cambiaría. Me agradecerían el dinero, prometerían ser mejores y, en una semana, todo sería exactamente igual. Volvería a ser la proveedora invisible. Buena para mi dinero,
pero no digna de su respeto. Borré el vídeo de Sofía sin responder. Fue una de las cosas más difíciles que he hecho, pero sabía que era necesario. No podía dejar que me manipularan, ni siquiera con la voz de una niña. Si iba a liberarme de esta familia, tenía que cortar todos los hilos, incluso los que dolían. Esa noche, me serví una copa de vino y me senté junto a mi ventana, observando las luces de la ciudad de Omaha parpadear en la oscuridad. Pensé en todos los años que había pasado tratando de ganarme el amor de mi familia a través del apoyo financiero. Pensé en lo inútil que había sido ese esfuerzo, en cómo ninguna cantidad de dinero los había hecho verme como algo más que una fuente de ingresos. Y pensé en lo que vendría después, en la vida que podría construir ahora que ya no los llevaba a cuestas. La semana que venía sería difícil. Sabía que mi familia no se rendiría fácilmente. Probarían todos los trucos que conocían para traerme de vuelta al redil. Pero por primera vez en 6 años, me sentía lista para enfrentarlos. Finalmente había encontrado algo más fuerte que mi culpa, mi amor propio. Y no iba a dejar que me lo quitaran. 3 días después de que comenzara la semana de gracia de mi familia, recibí una visita inesperada en mi apartamento. Acababa de llegar a casa del trabajo cuando vi el coche de Verónica aparcado en el estacionamiento de mi edificio. Se me encogió el estómago. Nunca antes había venido a mi apartamento. En todos los años que los había estado ayudando, ni una sola vez se había tomado la molestia de visitarme. Siempre se esperaba que yo fuera a ellos, que condujera los 20 minutos hasta su casa y me insertara en su espacio. Mi hogar era irrelevante para ellos, igual que yo. Estaba esperando junto a la entrada principal, con los brazos cruzados sobre el pecho, su expresión una mezcla de ira y algo que podría haber sido desesperación. Sofía no estaba con ella, lo que me dijo que esta iba a ser una conversación seria. Tenemos que hablar, dijo mientras me acercaba. No creo que tengamos nada de qué hablar, repliqué, pasando junto a ella hacia la puerta. Todo lo que tenía que decir, ya lo dije. Me siguió adentro, a pesar de mi obvia falta de invitación. No tenía la energía para detenerla físicamente, y parte de mí sabía que esta confrontación era inevitable. Mejor terminar con esto ahora que tenerlo pendiente sobre mi cabeza. Mi apartamento era pequeño, pero cómodo, una unidad de un dormitorio con vistas al parque de enfrente. Lo había decorado yo misma a lo largo de los años, llenándolo de cosas que me hacían feliz. Plantas en cada alféizar, estanterías rebosantes de novelas, láminas de arte en las paredes que había coleccionado de galerías locales. Era mi santuario, el único lugar en el mundo donde podía ser yo misma sin ser juzgada. Verónica miró a su alrededor con un desdén apenas disimulado. ¿Aquí es donde vives? Es tan pequeño. Es mío, dije. Lo pago con mi propio dinero. De nadie más. La insinuación no pasó desapercibida. Se estremeció ligeramente y luego recuperó la compostura. Mira, no vine aquí a pelear. Vine a tratar de entender qué te pasa. Has estado ayudando a mamá y papá durante años, y ahora de repente simplemente te detienes sin previo aviso. Eso no es justo. No es justo, repetí. Hablemos de lo que es justo, Verónica. Justo es cuando alguien te ayuda, y tú le das las gracias. Justo es cuando alguien paga tu alquiler durante 6 años, y le muestras un respeto básico. Justo no es enseñarle a tu hija a llamar a esa persona nadie y luego reírte cuando lo hace. Si quieres hablar de lo que es justo, empecemos por ahí. Verónica puso los ojos en blanco. Oh, vamos. Eso fue solo una broma. Sofía no lo dijo con mala intención. Estás haciendo un drama de todo esto. Una broma, dije. Eso es lo que todos siguen diciendo. Pero hay algo sobre las bromas, Verónica. Se supone que son divertidas. Lo que pasó en esa cena no fue divertido. Fue cruel. Y fue un resumen perfecto de cómo esta familia me ha tratado durante años. Soy lo suficientemente buena para pagar las cosas, pero no lo suficientemente buena para ser tratada con decencia humana básica. Estás siendo dramática, dijo ella. Pero pude ver la duda parpadear en sus ojos. Nunca me había oído hablar así antes. Siempre había sido la callada, la complaciente, la que agachaba la cabeza y hacía lo que se esperaba sin quejarse. Déjame decirte algo que quizás no sepas, continué.
Esa bicicleta que le diste a Sofía para su 5º cumpleaños, la pagué yo. Ese viaje al zoológico el verano pasado, lo pagué yo. La comida que ha llenado la despensa de mamá y papá cada mes, la pagué yo. He estado manteniendo a esta familia de formas que ni siquiera conoces porque tenía demasiado miedo de pedir reconocimiento. Solo quería ayudar. Solo quería ser una buena hija y una buena hermana. Pero todo lo que obtuve a cambio fue que se rieran de mí y me menospreciaran. Verónica se quedó en silencio por un momento. Pude verla procesando lo que había dicho, tratando de encontrar una manera de desviar o minimizarlo. Pero incluso ella parecía reconocer que había verdad en mis palabras. Está bien, dijo finalmente. Quizás las cosas se salieron de control. Quizás deberíamos haber sido más agradecidos. Pero eso no significa que puedas abandonarnos ahora. Mamá y papá podrían perder su casa. Sofía podría terminar en la calle. ¿Es eso lo que quieres? Lo que yo quiero, dije lentamente. Quiero que me traten como a un ser humano. Quiero que consigas un trabajo y empieces a contribuir en lugar de esperar que yo cargue con toda la familia a mis espaldas. Quiero que mamá y papá asuman alguna responsabilidad por sus propias vidas en lugar de depender de mí para todo. ¿Puedes darme algo de eso, Verónica, o solo estás aquí para convencerme de que siga firmando cheques? No respondió, lo que fue una respuesta en sí misma. Eso pensé, dije. Deberías irte. Verónica me miró fijamente durante un largo momento, y vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. ¿Miedo? Miedo real y genuino. Estaba empezando a darse cuenta de que iba en serio. De que no iba a dar marcha atrás. De que la red de seguridad que había dado por sentada realmente había desaparecido. Te arrepentirás de esto, dijo en voz baja. Cuando esta familia se desmorone, será tu culpa. No repliqué. Cuando esta familia se desmorone, será porque todos ustedes me dieron por sentada durante demasiado tiempo. Yo solo dejé de fingir que eso estaba bien. Se fue sin decir otra palabra, cerrando la puerta de golpe detrás de ella. Me quedé en mi apartamento, con el corazón acelerado, las manos temblorosas. La confrontación me había agotado más de lo que esperaba. Pero debajo del agotamiento, sentí algo más. Orgullo. Me había mantenido firme. Había dicho mi verdad. Y me había negado a dejar que me manipulara para volver a como eran las cosas. Me dejé caer en mi sofá y solté un largo suspiro tembloroso. Esto estaba sucediendo de verdad. Realmente lo estaba haciendo. Y sin importar cuán asustada estuviera de lo que vendría después, sabía que no podía volver a ser la proveedora invisible, el cajero automático familiar, la nadie que pagaba por todo pero no le importaba a nadie. El final de la semana llegó más rápido de lo que esperaba. Había pasado los días tratando de concentrarme en el trabajo, tratando de construir alguna apariencia de rutina normal, pero la situación con mi familia siempre estaba presente en el fondo de mi mente. Revisaba mi teléfono obsesivamente, viendo cómo los mensajes pasaban de la ira a la súplica y a la desesperación. Mi padre aparentemente había intentado conseguir turnos extra en la ferretería, pero no había ninguno disponible. Mi madre había intentado devolver algunas de las cosas que había comprado a lo largo de los años, solo para descubrir que la mayoría de ellas ya no se podían devolver o valían mucho menos de lo que había pagado. Verónica había solicitado algunos trabajos, pero sin un historial laboral reciente y sin habilidades comercializables, no recibía ninguna llamada. Para el 6º día, el casero había enviado un aviso formal. Tenían hasta el final de la semana siguiente para pagar el monto total o desalojar la propiedad. 2 meses de alquiler atrasado, que de por sí no podían pagar, más el mes actual, un total que parecía imposiblemente grande para una familia que se había vuelto completamente dependiente de los ingresos de otra persona. Al 7º día, mi padre volvió a llamar. Esta vez, cuando respondí, su voz sonaba diferente, más baja, más humilde. La arrogancia y el sentimiento de derecho que había antes habían desaparecido, reemplazados por algo que casi sonaba a remordimiento genuino. Elena dijo, no llamo para pedir dinero. Sé que no lo vas a dar. Llamo porque necesito que sepas algo. Esperé, curiosa a pesar de mí misma. Lo siento, continuó. Sé que eso no arregla nada. Sé que es demasiado poco, demasiado tarde, pero necesito que lo oigas.
Nunca deberíamos haberte tratado como lo hicimos. Has estado cargando con esta familia durante años, y ni siquiera te lo agradecimos. Estuvo mal. Estuve mal. No sabía qué decir. En 6 años de mantenerlos, en 34 años de ser su hija, esta era la primera vez que mi padre me pedía perdón por algo. Las palabras que tanto tiempo había querido oír ahora se sentían huecas, como si llegaran demasiado tarde para importar. ¿Por qué ahora?, pregunté. ¿Por qué disculparte ahora que estás a punto de perderlo todo? Suspiró profundamente. Porque perderlo todo me hizo darme cuenta de lo que tenía. No la casa, no el dinero. A ti. Tenía una hija que nos amaba lo suficiente como para sacrificarse por nosotros. Y nunca la aprecié. Ni siquiera la vi. Estaba tan centrado en lo que podías darnos que me olvidé de ver quién eras. Las lágrimas me picaron en los ojos, pero me negué a dejarlas caer. Es un buen discurso, papá, pero las palabras no cambian nada. Puedes decir que lo sientes, pero ¿qué hay de mamá? ¿Qué hay de Verónica? ¿Qué hay de Sofía, a quien las personas que deberían haberle enseñado a amarme le enseñaron a menospreciarme? Lo sé, dijo. Sé que no se trata solo de mí, pero soy yo quien llama porque soy yo quien empezó esto. Fui yo quien te pidió ese primer préstamo hace 6 años, y soy yo quien dejó que se convirtiera en algo que consumió tu vida. Eso es mi culpa. Y lo estoy intentando, Elena. Estoy tratando de hacer que los demás vean lo que yo veo ahora. No es fácil. Tu madre todavía está convencida de que estás siendo egoísta. Verónica está enojada y asustada, pero estoy trabajando en ello. Quería creerle. Quería tanto creer que este era el comienzo de un cambio real. Que mi familia finalmente podía verme por quién era en lugar de por lo que podía proporcionar. Pero me habían quemado demasiadas veces para confiar fácilmente. ¿Qué pasará ahora?, pregunté. Con la casa, quiero decir. Vamos a tener que mudarnos, dijo. El casero no va a ceder y no tenemos el dinero. He estado buscando apartamentos más baratos, quizás algo en las afueras. No será fácil, pero lo resolveremos. Tenemos que hacerlo. Había algo en su voz que nunca había oído antes. Aceptación. Finalmente estaba enfrentando la realidad de su situación sin esperar que yo lo salvara. Era algo pequeño, pero se sentía significativo. Me alegro de que lo estén resolviendo, dije. De verdad. Pero necesito que entiendas algo, papá. No voy a volver. No voy a empezar a pagar sus cuentas de nuevo solo porque dijiste que lo sentías. Esto tiene que ser permanente. Tienen que aprender a valerse por sí mismos. Lo sé, dijo. No te pido que vuelvas. Solo pido una oportunidad. Una oportunidad para demostrar que podemos ser diferentes. Una oportunidad para ser la familia que merecías desde el principio. No sabía si lo decía en serio. No sabía si mi familia era capaz de un cambio real o si esto era solo otra manipulación diseñada para traerme de vuelta al redil. Pero por primera vez desde que envié ese fatídico mensaje de texto, sentí un destello de algo que podría haber sido esperanza. Veremos, dije finalmente. Eso es todo lo que puedo prometer por ahora. Veremos. Terminé la llamada y me senté en silencio durante un largo rato. La semana había terminado. Mi familia enfrentaba las consecuencias de sus elecciones, y yo enfrentaba la realidad de una vida sin la carga constante de sus expectativas. Era aterrador y liberador en igual medida. Pero mientras estaba sentada allí en mi tranquilo apartamento, me di cuenta de algo importante. No se trataba de venganza. Nunca se había tratado de venganza. Se trataba de autoconservación. Se trataba de reconocer finalmente mi propio valor y negarme a aceptar nada menos que el respeto que merecía. Mi familia podría cambiar o no, pero de cualquier manera, ya no iba a sacrificarme por personas que no podían ver mi valor. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando las luces de la ciudad de Omaha una vez más. En algún lugar ahí fuera, mi familia estaba luchando por averiguar su próximo movimiento. Pero por primera vez en 6 años, ese no era mi problema. Tenía mi propia vida que construir, mi propio futuro que crear, y finalmente estaba lista para empezar. Las semanas que siguieron fueron algunas de las más extrañas de mi vida.
Sin la sangría constante de mantener a mi familia, me encontré con algo que no había tenido en años: dinero. Dinero que no desaparecía en el momento en que llegaba a mi cuenta bancaria. Dinero que realmente podía ahorrar o gastar en mí misma o usar para construir la vida que siempre había querido. Empecé con cosas pequeñas. Un sofá nuevo para reemplazar el gastado en el que me había sentado durante años. Ropa que realmente me quedaba bien y me hacía sentir bien conmigo misma. Un viaje de fin de semana a Chicago solo porque podía, solo porque siempre había querido ver la ciudad y nunca había tenido los fondos o la libertad para ir. Fue durante ese viaje que conocí a alguien que se volvería importante para mí. Su nombre era Julián y estaba sentado en la cafetería donde me había detenido a descansar después de una mañana de turismo. Entablamos una conversación sobre el libro que estaba leyendo. Y antes de darme cuenta, habían pasado 2 horas. Era amable, divertido y genuinamente interesado en lo que tenía que decir. Me trató como una persona digna de ser conocida, no como un recurso para ser explotado. Intercambiamos números antes de que me fuera de Chicago. Y en las semanas siguientes, hablamos todos los días. Largas llamadas telefónicas que se extendían hasta la noche. Mensajes de texto que me hacían sonreír durante mis descansos para almorzar. Por primera vez en mi vida adulta, estaba experimentando lo que se sentía tener a alguien que se preocupara por mí sin esperar nada a cambio. Mientras tanto, la situación de mi familia continuaba deteriorándose. Se habían mudado de la casa que yo había estado pagando a un pequeño apartamento en las afueras de Omaha. Mi padre había logrado conseguir algunos turnos extra en la ferretería, pero apenas era suficiente para cubrir sus reducidos gastos. Mi madre había comenzado a trabajar a tiempo parcial en una tienda de comestibles, un acontecimiento que aparentemente causó no poco resentimiento y quejas. Y Verónica finalmente había conseguido un trabajo en un centro de llamadas, su primer empleo real en casi una década. Mantuve mi distancia, pero me enteraba de las novedades a través de la tía Gloria, que se había convertido en una aliada sorprendente en todo esto. Aparentemente, había estado observando a mi familia aprovecharse de mí durante años, esperando el día en que finalmente me defendiera. Cuando llegó ese día, ella estaba lista para apoyarme. Están luchando, me dijo durante una de nuestras llamadas telefónicas. Pero también están aprendiendo. Tu padre parece genuinamente cambiado. Tu madre está tardando más, pero está llegando. Verónica es la que se resiste. Todavía te culpa de todo. Por supuesto que sí, dije, asumir la responsabilidad nunca ha sido su punto fuerte. Dale tiempo, aconsejó la tía Gloria. Algunas personas necesitan tocar fondo antes de poder empezar a subir. Verónica aún no ha tocado el suyo. Pensé en sus palabras mucho después de que terminara nuestra llamada. Tocar fondo. Hacia eso se dirigía mi familia durante años, sostenida solo por mi apoyo financiero. Ahora que el apoyo se había ido, finalmente tenían que enfrentar la realidad. Era doloroso de ver, incluso desde la distancia, pero también era necesario. Mi relación con Julián continuó creciendo. Vino a visitarme a Omaha un mes después de que nos conocimos. Y verlo en mi apartamento, en mi espacio, se sintió como si algo encajara en su lugar. Estaba impresionado por la vida que había construido, por la independencia que me había labrado. No me veía como alguien que necesitaba ser arreglada o rescatada. Me veía como alguien digna de ser elegida, tal como era. Eres extraordinaria, lo sabías, dijo una noche mientras estábamos sentados en mi nuevo sofá viendo el atardecer a través de mi ventana. Con todo lo que has pasado y sigues aquí, de pie, construyendo. No me siento extraordinaria, admití. La mayoría de los días solo siento que estoy resolviendo las cosas sobre la marcha. Así es como se ve lo extraordinario, dijo. No se trata de tener todas las respuestas. Se trata de seguir adelante de todos modos. Me apoyé en él, sintiéndome segura y vista de una manera que nunca había sentido con mi propia familia. Esto era lo que me había estado perdiendo todos esos años. Esto era lo que había estado demasiado ocupada manteniendo a otros como para encontrarlo por mí misma. Conexión, respeto, amor que no venía con una etiqueta de precio. A medida que las semanas se convertían en meses, comencé a reconstruir mi vida en serio. Obtuve un ascenso en el trabajo, un reconocimiento a todos los años que había dedicado a mi empleo. Empecé a poner dinero en ahorros, viendo crecer mi colchón financiero por primera vez.
Hice planes para el futuro que no implicaban sacrificarme por personas que no me apreciaban. Y lentamente, dolorosamente, mi familia también comenzó a cambiar. Pero ese era su viaje, no el mío. Ahora tenía mi propio camino que recorrer, y finalmente lo estaba recorriendo con la cabeza bien alta. 6 meses después de que dejé de pagar las cuentas de mi familia, Verónica finalmente se puso en contacto conmigo. No fue un mensaje de texto ni una llamada telefónica. Fue una carta, escrita a mano en papel de rayas, enviada por correo a mi apartamento como algo de otra época. Casi no la abro. No estaba segura de estar lista para escuchar las excusas o acusaciones que tuviera que ofrecer. Pero la curiosidad pudo más, y me senté en la mesa de mi cocina a leer lo que había escrito. Querida Elena, comenzaba la carta. No sé si siquiera leerás esto, y no te culparía si no lo hicieras. He sido una hermana terrible. Te he tratado mal durante años, y he puesto excusas en lugar de asumir lo que estaba haciendo. No te escribo para pedirte dinero ni para intentar manipularte para que vuelvas. Te escribo porque necesito que sepas que finalmente entiendo lo que hice, y lo siento. Leí la carta 3 veces, buscando la trampa, la agenda oculta. Pero cuanto más leía, más me daba cuenta de que Verónica estaba siendo realmente honesta. Escribió sobre su miedo e inseguridad, sobre lo celosa que siempre había estado de mi independencia y mi capacidad para cuidarme a mí misma. Admitió que enseñar a Sofía a menospreciarme había sido una forma de sentirse mejor sobre sus propios fracasos. Reconoció que se había estado aprovechando de mí durante años y que no merecía mi perdón. Estoy trabajando ahora, escribió. No es mucho, pero es mío. Finalmente estoy empezando a entender lo que significa ganar algo en lugar de solo esperar que te lo den. Sé que eso no deshace todo el daño que te causé, pero quería que supieras que lo estoy intentando. Estoy tratando de ser la persona que merecías desde el principio. La carta terminaba con una invitación. Verónica iba a celebrar una pequeña fiesta de cumpleaños para Sofía en su nuevo apartamento. No esperaba que yo fuera, pero quería que supiera que era bienvenida. Sofía había estado preguntando por mí, escribió. La niña no entendía del todo lo que había pasado, pero extrañaba a su tía Elena. Dejé la carta y la miré durante un largo rato. Una parte de mí quería tirarla, descartarla como otra manipulación. Pero otra parte de mí reconoció algo genuino en las palabras de Verónica. Estaba luchando. Estaba asustada. Y por primera vez en su vida, estaba asumiendo la responsabilidad de sus actos. Hablé con Julián sobre ello esa noche, pidiéndole su perspectiva. Escuchó atentamente todo lo que dije y luego ofreció sus pensamientos. Parece que realmente lo está intentando, dijo. Eso no significa que tengas que perdonarla de inmediato. No significa que tengas que ir a esa fiesta o dejarla volver a tu vida, pero podría significar que el cambio es posible. Un cambio real. ¿Crees que debería ir?, pregunté. Creo que deberías hacer lo que te parezca correcto, dijo. Pero también creo que aferrarse a la ira para siempre puede convertirse en su propia carga. Si hay una oportunidad de sanar, aunque sea pequeña, podría valer la pena explorarla. Pensé en sus palabras durante días. La ira que había llevado durante tanto tiempo comenzaba a sentirse pesada, como algo a lo que me aferraba por costumbre más que por necesidad. Mi familia me había herido profundamente, pero también eran seres humanos capaces de crecer y cambiar. ¿Quería pasar el resto de mi vida definida por lo que me habían hecho? ¿O quería avanzar, dejando espacio para la posibilidad de algo mejor? Al final, decidí ir a la fiesta de Sofía. No porque lo hubiera perdonado todo, no porque estuviera lista para volver a como eran las cosas, sino porque quería ver por mí misma si el cambio era real. Quería darle a mi familia una oportunidad más de mostrarme en quiénes podían convertirse. La fiesta fue pequeña y modesta, muy lejos de las elaboradas celebraciones que yo había financiado en el pasado. Pero había algo genuino en ella, algo real. Sofía corrió hacia mí en cuanto entré, abrazando mis piernas y diciéndome que me había extrañado. Mis padres me abrazaron con lágrimas en los ojos. Incluso Verónica logró una sonrisa genuina, aunque pude ver el nerviosismo detrás de ella. No fue una reunión de cuento de hadas. Hubo silencios incómodos y tensiones no expresadas, pero fue un comienzo. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que era parte de una familia que realmente me quería a mí, no solo mi dinero.
Ha pasado un año desde esa noche en la cena de mis padres, la noche en que mi sobrina me llamó nadie y finalmente me di cuenta de mi propio valor. Han cambiado tantas cosas desde entonces que a veces apenas reconozco mi propia vida. Mi familia sigue siendo un trabajo en progreso. Mis padres han aprendido a vivir dentro de sus posibilidades, y mi padre me ha agradecido en múltiples ocasiones por obligarlos a ser autosuficientes. Mi madre es más lenta para cambiar, pero incluso ella ha comenzado a tratarme de manera diferente, con un respeto que nunca antes había existido. Y Verónica, contra todo pronóstico, se ha convertido en alguien a quien casi puedo llamar amiga. Tiene un trabajo del que está orgullosa y está criando a Sofía para que entienda el valor del trabajo duro y la importancia de tratar a las personas con amabilidad. La propia Sofía ha crecido mucho en este último año. Ya no me ve como la tía de la que su madre se burlaba. Me ve como alguien que la quiere, alguien que aparece en las fiestas de cumpleaños y las obras escolares, alguien que elige estar allí en lugar de estar obligada a pagar las cosas desde la distancia. Nuestra relación todavía está sanando, pero es real de una manera que nunca antes lo fue. Julián y yo seguimos juntos, nuestra conexión se profundiza con cada mes que pasa. Se mudó a Omaha hace 6 meses, queriendo estar más cerca de mí, y estamos hablando del futuro de maneras que me llenan de esperanza. Ha conocido a mi familia y ha visto tanto sus defectos como su potencial de cambio. Me apoya en el establecimiento de límites y me celebra cuando priorizo mis propias necesidades. Por primera vez en mi vida, sé lo que se siente ser amada incondicionalmente. Mi carrera también ha florecido. Ese ascenso que recibí llevó a otro, y ahora soy gerente senior en la empresa de transporte, supervisando un equipo de coordinadores y tomando decisiones que realmente importan. El dinero que ya no envío a mi familia se ha ido a ahorros, inversiones y experiencias que enriquecen mi vida. He viajado a lugares que antes solo soñaba con visitar. Tengo pasatiempos, amigos y una vida social que no gira en torno a las emergencias de otras personas. Pero quizás el cambio más significativo está dentro de mí. Ya no me siento como una nadie. Ya no defino mi valor por lo que puedo proporcionar a los demás. He aprendido que el amor propio no es egoísmo, que los límites no son abandono, y que alejarse de las personas que te tratan mal es a veces lo más amable que puedes hacer por ti misma. Mi familia enfrentó consecuencias reales por la forma en que me trataron. Perdieron su hogar cómodo y tuvieron que reconstruir sus vidas desde cero. Experimentaron el miedo y la incertidumbre de no saber cómo pagarían sus cuentas o dónde vivirían. Aprendieron por las malas que dar a alguien por sentado tiene un costo. Pero esas consecuencias también los empujaron hacia el crecimiento, hacia el cambio, hacia convertirse en las personas que deberían haber sido desde el principio. No me arrepiento de lo que hice. No puedo arrepentirme de haberme elegido a mí misma. En cuanto a mí, finalmente estoy viviendo la vida que siempre merecí. Una vida en la que soy vista y valorada por quien soy, no solo por lo que puedo dar. Una vida en la que mi hogar es un santuario, mi relación es una asociación y mi futuro es algo que puedo elegir. La chica que se sentó en esa mesa hace un año, sosteniendo una fuente de cazuela mientras su familia se reía de su humillación, apenas reconocería a la mujer en la que me he convertido. A veces pienso en esa noche y en lo que podría haber pasado si me hubiera quedado callada. Si hubiera pagado el alquiler una vez más, si hubiera seguido sacrificándome por personas que no podían ver mi valor, seguiría siendo la proveedora invisible, el cajero automático familiar, la nadie que pagaba por todo pero no le importaba a nadie. En lugar de eso, elegí un camino diferente. Me elegí a mí misma. Mirando hacia atrás ahora, entiendo que la venganza nunca fue realmente el objetivo. Lo que quería era libertad. Libertad de la obligación, de la expectativa, del peso aplastante de las necesidades de otras personas. Y la encontré no destruyendo a mi familia, sino finalmente negándome a dejar que ellos me destruyeran a mí. Mi nombre es Elena. Tengo 35 años, y ya no soy la don nadie de nadie.